Saludos nuevamente en el marco del postdoctorado Las nuevas tendencias y corrientes integradoras de pensamiento y sus concreciones de la Universidad José Martí de Latinoamérica, coordinado magistralmente por el doctor Rigoberto Pupo, heredero de José Martí y de Emerson, sin duda, en su ecosofía martiana que nos hace elegancia y postura de gran investigador y de ser humano sensible. En el módulo 4, la epistemología del segundo orden, asistimos a la asignación número 6. Se trata de la pregunta: ¿por qué asumimos, rompiendo paradigmas, la epistemología de la complejidad como recurso para la educación? Bien, vamos a responder esta pregunta con un sentir muy especial, porque aparte de ser matemático, he dedicado mucho de mis investigaciones a cómo dar un viraje sustentable, verdaderamente irreversible ese viraje a la educación, fuera de la educación simplista, alineada como pupitres uno detrás de otro, comportándose como máquinas autónomas. Máquinas autóctonas que nos dicen que así debemos de comportarnos y de que somos seres humanos clasificados para la producción. Y vamos a ello y vamos a usar muchas de las obras de su servidora que tenemos por allí, también las recomendadas, desde luego, por el doctor Rigoberto Pupo. Y nos vamos a pasear por el conocimiento y la complejidad. Luego, la cabeza bien puesta en los actores del proceso educativo. Son títulos que son puestos a mi manera de pensar para ir elevándonos hasta el saber ecosófico de la educación, y desde luego para pasearnos por todos estos rizomas usamos cantidades de obras. Creo que esta es una de las asignaciones que se revisaron más obras. Vean que vamos a pasarnos por esa relación sujeto-sujeto en la educación, el aula mente-espíritu, que vamos a trascender y a complejizar un poco más el concepto de aula-mente social que es de Juan González y que yo he venido usando, pero recientemente tenemos cosas más importantes por allí, en tanto la complejización del concepto rescata la esencia de los pensadores antiguos de que la razón no solo se aloja en el cerebro, en la mente, sino que también se aloja en el espíritu. Y después vamos con la epistemología de la complejidad en la educación y luego el saber ecosófico en la educación. Entre el conocimiento y la complejidad vamos a ir a atender cómo la complejidad trastoca el conocimiento que se creía definitivo y por lo tanto se lleva de manera distinta y complejizado a la educación. La idea de un pensamiento complejo pone de relieve una organización en el pensamiento desde orden y desorden que se mezclan en un dinamismo, organización, desorganización, en un bucle retroactivo. Y entonces hay consecuencias existenciales, éticas y cívicas, donde la epistemología de la complejidad, como reforma del pensamiento, implica sostener una visión integradora que evite la reducción y separación del conocimiento en la educación. Entonces, esa educación tiene que promover, desde luego, ahora la educación tiene que redefinirse porque tiene que promover una inteligencia general compleja, apta para referirse de manera multidimensional a lo complejo y a un contexto, una concepción global. Miren cuáles son uno de los retos de la educación, así como los retos de todas las ciencias en general. Entonces, se rescata allí una ética de la educación. Recuerden que la ética en general había sido execrada de la ciencia clásica, incluyendo la educación, porque no podía ser regularizable y ellos no querían la subjetividad en ninguna de sus resultados. Entonces, la educación en la mira de Morín tiene un carácter ternario, una condición humana que es a la vez individuo, sociedad y especie. Ese individuo, sociedad y especie
necesita un control mutuo de la sociedad, pero también necesita una democracia, una ética del individuo, sociedad y especie, convoca a una nueva ciudadanía terrestre. Ese ser humano que se va a conformar en la educación, no solo para hacer algunas actividades y crear un mundo económico mejor, sino que va a ir a una triple realidad de ese individuo, sociedad y especie que lo permea, y que en la educación no solo debe contribuir a una toma de conciencia de la tierra patria, sino también permitir que esta conciencia se traduzca en la voluntad para realizar una ciudadanía terrenal, lo que yo llamo la conformación del ciudadano. Y esa subjetividad y las relaciones socioculturales se organizan entonces en el trazado de ciertas metáforas, de ciertos horizontes que generan presuposiciones y expectativas, configurando creencias y visiones a futuro. Esas condiciones de todo conocimiento pertinente es precisamente la capacidad de contextualización y globalización, de manera que entonces la educación tiene que irse a la educación en la ciudad educadora, la cultura educadora. Esa reforma del pensamiento no significa que se van a anular capacidades analíticas y discriminatorias y que se va a ir a otras esencias, no, más bien va a ser integrativas a los nuevos pensamientos. Y es que ahora en esta forma de aportar vamos a ir nosotros pensando en esta transgresión que estamos haciendo, transgresión transparadigmática para la educación. Vamos entonces nosotros a ver cómo se necesita para ello una cabeza bien puesta en los actores del proceso educativo, y esa cabeza bien puesta desde luego la aporta con la concepción de la complejidad y en la teoría de la complejidad. Y es que nos expresa un nuevo espíritu científico que surge a partir de la visión de planetariedad y que puede visualizarse en el aparecimiento de las ciencias epistémicas de la ecología, y que se ven como un sistema complejo rompiendo el dogma reduccionista. Y es por eso que la cabeza bien puesta en los actores del proceso educativo nos lleva a la consideración de la antropoética en esa reforma del pensamiento en la educación. Y entonces tenemos que fomentar una educación que tome de conciencia la tierra que es patria y traducirla a una ciudadanía terrenal, que consiga la reforma del pensamiento que es una política del hombre, una política de la civilización. Por eso se debe pensar en una facultad de los problemas de la globalización, esa facultad profundamente transdisciplinar donde todas las ciencias aporten a ese estudio y las salidas cada vez más complejizadas, porque se debe ir a concebir una visión del mundo que busque ubicar al ser humano y a la humanidad en el centro de nuestra reflexión y desarrollar una concepción integradora del pensamiento. Esos son uno de los retos de la educación, considerando a la complejidad como su visión transparadigmática. Y por ello entonces en esa reforma debe realizarse en la universidad y preguntarnos cuáles son las principales funciones de la universidad de acuerdo con Edgar Morin. Hay que ir entonces a una reforma del pensamiento, y esa reforma del pensamiento lleva por preguntarnos quiénes educarán a los profesores tradicionalistas que siguen la idea de que educar es vaciar un cúmulo de conocimientos. ¿Quién educará a los educadores? De acuerdo con el gran complejo, educarán a los educadores una minoría de educadores animados por la fe en la necesidad de reformar el pensamiento y de regenerar la enseñanza, las cuales proporcionarían una política para contextualizar, distinguir, globalizar, preparar las mentes para que respondan a los desafíos complejos, para estudiar los problemas en su incertidumbre y educar para la comprensión humana. Entonces, ese reto de la antropología en la reforma del pensamiento y la educación debe explicar la necesidad de ir a un conocimiento de las partes del todo y del todo a las partes, que reconozca los fenómenos multidimensionales y que trate las realidades que son a la vez solidarias y conflictivas, que respete lo diverso y que al mismo tiempo reconozca lo único. Por eso nuestra identidad particular, pero también nuestra identidad terrenal.
y es que se tiene que explicar en la educación, para concebir una cabeza bien puesta en sus actores, se debe concebir una reforma que vaya al conocimiento de las partes y del todo, pero que la solidaridad sea no solo para salvaguardar una parte de su comunidad, sino una solidaridad terrenal que nos vaya a concebir en la naturaleza y para ella y ella con nosotros, en las cuales nos alimentamos y que posiblemente ahora nos sana y nos resguarda. Pero también es necesario en ese rompimiento del paradigma simplista en la educación, para ir a una epistemología de la complejidad en la educación, hay que concebir ahora y deconstruir esa vieja relación sujeto-objeto en la educación, donde el sujeto era el docente y el objeto era el estudiante que atendía y copiaba. No, ello debe ser deconstruido en primer lugar y debe ser execrado del corazón de los educadores. Porque al ser docente y ser el único poseedor del conocimiento y dedicarse a clases expositivas donde se emiten teorías acabadas y el discente emite verdades, esa posición sustrae a los participantes de los beneficios de la ciencia en sus vidas, de desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo. Nos estamos perdiendo de muchos Albert Einstein, de muchos Rigoberto Pupo, de muchos Milagros Rodríguez, de muchos José Lemus que están por allí esperando ser explorados y tomando en cuenta para ser desarrollados en pensamientos metacognitivos para aportar a la humanidad, aportes que tanto se necesitan actualmente. Y es por ello que en esa conformación del individuo que se viene dilucidando, la complejidad fomenta los valores de igualdad y tolerancia, de libertad, respeto, justicia, solidaridad. Esa educación implica una relación con el otro, involucrarse, ser responsable de la trascendencia, no solo ser personal sino conjunta, es conformar la totalidad de la persona humana a partir del contacto con los demás. Y por ello entonces debemos de ir a reeducar en un proceso dialéctico, dialógico, donde la condición humana esté ante todo. Debemos de estudiar qué es eso del ser humano. En esa facultad de los problemas de la globalización debe estar, en primer lugar, ¿qué es el ser humano? Para ello el docente tiene que dejar de ejercer esa relación de poder en el aula como único poseedor del conocimiento y pasar a los conocimientos previos y contexto del estudiante y propender una educación para un convencimiento donde el pensamiento crítico y toda la concepción compleja del ser humano estén inmersos. Y es para que ello sea posible hay que dejar de concebir las paredes de las instituciones educativas como el único sitio donde se educa, donde se enseña y el estudiante aprende. Hay que ir a una aula mente-espíritu como espacio intersubjetivo en todo lugar y tiempo para la enseñanza y el aprendizaje, donde el estudiante aprenda con alma, mente, cuerpo y corazón en todo lugar y tiempo, donde el aprendizaje no sea solo en un espacio físico, sino que su aula, mente, espíritu esté en todo su ser, imbricado en su comunidad, en su convivencia cultural, en sus juegos, también en su escuela, también con sus facilitadores y docentes, pero también con sus congéneres y en la naturaleza como un medio espléndido para enseñar y aprender. Esa aula mente social deviene de un religaje del aula mente, esa aula mente espíritu deviene de un religaje del aula mente social, que es el espacio no físico, que ya se venía definiendo así, que González lo definía como un espacio intersubjetivo complejo, para que el sujeto aprenda, pero que ahora rescatamos el hecho con los pensadores antiguos de que la razón no solo se aloja en la mente, sino que también se aloja en el espíritu, y entonces allí vamos a redefinir esa aula mente social en una aula mente espíritu, que de manera tal que la razón, la mente y el espíritu es inseparable en la enseñanza y en el aprendizaje. Ese aula mente espíritu parte de ser elemento central de construcción cognitiva para entramarse en un proceso investigativo orientado hacia la metacognición y el pensamiento complejo, el mismo que llevará a una construcción metacognitiva metacompleja para la construcción
donde se centra en una mente espíritu que se va a ir a una meta espíritu cognición. Es muy importante rescatar y salvaguardar todos estos conceptos a la luz de la educación compleja, urgente y necesaria. Por ello, se pretende solucionar a través de ese espacio intersubjetivo mental a los seres humanos, rompiendo el aula física y ese binomio docente-estudiante, para reconocer un espacio intersubjetivo que trasciende la aula física, mental, espiritual, tomando en cuenta y regresando a los antiguos pensadores en los que la concientización es la clave, tomando en cuenta que para Aristóteles en su obra Ética, Eudemia afirmaba que la prudencia, la virtud y el placer están en el alma. Miren que esas esencias de prudencia, virtud y placer que se han olvidado en esas subjetividades del ser humano deben de regresar a la educación, pero no debemos olvidar que ellas se conciben en el alma y que no existe educación liberadora que no sea virtuosa. Ese aula mente-espíritu como espacio intersubjetivo debe recobrar una esencia compleja, indagadora, que vaya a una individualidad, una individualidad, una irreductibilidad, una insuficiencia recíproca que recorra la circularidad y la inseparabilidad de la unidad planetaria. Eso es un reto muy esencial en la educación, donde esa inseparabilidad cerebro-espíritu es la esencia del aula mente-espíritu. Por lo tanto, entonces me he planteado en el marco del módulo 5, y como ustedes saben, que me he planteado una publicación para la gloria de Dios en cada uno de los módulos, pues me he planteado una investigación tomando en cuenta el centenario de Paulo Freire y también el centenario del nacimiento aún en vida para la gloria de Dios de Edgar Morán, y me he planteado una educación freiriana que se conecte con el aula mente-espíritu. Es decir, una educación en comunidad que permita aprender en todo espacio y tiempo, que se permee de una dialéctica dialógica comunitaria, de una conciencia de liberación, que vaya a la cultura y cotidianidad y que por ser subjetiva se aprende en todo momento. Y les voy a ir diciendo más o menos cómo he ido planteando la investigación y espero para la gloria de Dios pronto darle la noticia de que se ha enviado el artículo y que ha sido publicado, desde luego, enmarcado y declarado en el marco, como es así, del postdoctorado en la Universidad José Martí de Latinoamérica. Allí vamos a considerar en esa investigación una educación freiriana que rescata el hecho de que Freire nos ha legado una experiencia pedagógica que abre la conciencia de caminos en pos de experiencias posibilitadas por igualdad de oportunidades, acceso, calidad, pobreza y desigualdad, que son acuciantes en estos momentos. Por eso debemos regresar siempre al estudio de las obras freirianas para tratar de desmitificar esos poderes hegemónicos que pretenden enterrar los logros freirianos y que se insubordinan y se subvierten a una acción en plena era tecnológica. Por ello, entonces, en medio de esas categorías freirianas, el desarrollo del artículo será titulado Concienciación freiriana en la educación como aula mente-espíritu. Y para ello se va a sustentar la diada concienciación freiriana en la educación como aula mente-espíritu, y se va cumpliendo con una deconstrucción rizomática como transmétodo. Y ahora, rescatando la condición humana en la educación complejidad, vamos a hablar un poco de ello, y les adelanto que ya hemos venido diciendo suficiente, pero que vamos a adelantar un poco más. Y hay que develar el dominio y la crisis en una docencia universitaria de la mano de construir las relaciones jerárquicas de poder para la liberación de la hegemonía. Una reconstrucción es necesaria, una reconstrucción de una sociedad política fundamentada en la solidaridad social, en la antropoética, en el amor por la tierra y la condición humana. Desde ese sentido debemos de construir
debemos de saber que deconstruir también es decolonizar. Por ello, debemos ir a una liberación de la condición humana en la educación desde la complejidad. Y para ello, vamos a deconstruir en esa liberación, vamos a liberar la práctica opresiva de la educación en el aula y el sujeto imbrincadamente en una concepción de la educación, de la vida, de los seres humanos, de una toma de conciencia que nos vaya a llevar con esa educación problematizadora y que, como decía Freire, cuando más investigo el pensar del pueblo con él, más nos educamos juntos. Cuando más nos educamos, tanto más continuamos investigando. Educación e investigación temática en el concepto problematizador de la educación se torna un mismo proceso. Y por ello entonces se requiere de un docente como ciudadano que desarrolle una actitud para plantear y analizar problemas que cuenten con principios organizadores del conocimiento y que desarrollen una condición humana para luchar contra el egoísmo y la crueldad, para comprometernos con la compasión y la solidaridad, una función del ciudadano en estos tiempos en las instituciones educativas. Debemos de ir entonces en dichas instituciones educativas, pero también en esa aula mente social a desplegar la posibilidad de que se enseñe la condición humana. Esa condición humana se debe enseñar aludiendo a que la escuela se debe enseñar dicha condición humana y que lo emite Edgar Morin en su obra La cabeza bien puesta. Hay que proponer conocer al ser humano no extrayéndolo del universo, sino situándolo como naturaleza, situándolo en el universo. Y por ello, entonces, para llevar la condición humana a la educación y complejidad, se va a que la educación debe converger a la ciencia, pero que también las ciencias deben de converger a las humanidades, atendiendo una responsabilidad trascendental que tiene el docente desde su trinchera de conformarse en la condición humana, y que esa es una tarea en un campo formativo. Hay que atacar esos propios demonios internos parcelados, individualistas, que van en contra de la familia, de los congéneres y de la vida en general. Por ello, esa condición humana debe ser un saber enseñable que se considere en todo ser humano en la educación. Y se habla entonces de una necesidad para eso, de una escuela de la vida, de la comprensión humana, que enseñe la lengua para apropiarse de sus riquezas y así poder expresarse en plenitud con el prójimo, en una calidad poética de la vida que vincule la estética con el asombro, pero que también nos vincule en colectividades y una expresión perfectamente ecosófica que nos concilie con la tierra patria. Y entonces la epistemología de la complejidad en la educación trastoca a la propia educación, a su praxis, y debe ir como una utopía en la praxis, transformándose día a día. Por ello, una educación con cuerpo, mente, alma y espíritu debe converger en una complejidad del conocer. Esa complejidad del conocer debe atender todas las variantes y formas de conocer en el ser humano y en aprender cómo el estudiante aprende, cómo el ser humano aprende y cómo se correlaciona en realidad con los nuevos conocimientos. Entonces allí el espíritu de la educación debe concebirse desde esa concepción de que es la actividad de algo, de un órgano llamado cerebro, que la complejidad entonces consiste en no reducir ni el espíritu al cerebro, ni el cerebro ni al espíritu, pero no se concibe espíritu sin cerebro y cerebro sin espíritu. Evidentemente hay que analizar y evidentemente sabemos que el cerebro cumple con actividades del espíritu y que de otro modo tenemos algo que podemos llamar espíritu-cerebro ligado y recursivamente que se coproduce de tal manera que hay que partir a una evolución biológica vía la hominización, al Homo sapiens, pero por lo tanto esto hay que problematizarlo, un conocimiento cada vez más importante bioantropológico de la forma de conocer en la educación, siempre respondiéndonos a esa pregunta moriniana: ¿cuáles son esas adquisiciones fundamentales que necesitan los actores del proceso educativo? Y para ello hay que concebir que nuestro cerebro está en una caja que es el cráneo, que no tiene comunicación directa con el universo, pero que lleva
desde la retina un lenguaje accionar que nos va a comunicar en un conocimiento reflejo donde cuando interactuamos en una mirada, en una palabra, en un pensamiento, en un reflejo, estamos interactuando con alma, mente, cuerpo y corazón, y allí debemos de ir fijándonos estrictamente que el ser humano no es solo una parte, sino una complejidad. Por ello, entonces, hay una necesidad de elaborar una ciencia que sería indispensable para el conocimiento del conocimiento, que es la noeología, y que he venido diciendo en asignaciones pasadas. Es importante mirarla como tal y tomarle todo el interés para permearla en la educación. Y es allí donde esos problemas fundamentales que rompen con el paradigma simplista, que se llaman paradigmatología, se van a estudiar los sistemas de ideas que obedecen a siempre los principios y que controlan y comandan en algún momento y bajo algún archipiélago de certeza. Y entonces allí debemos de rescatar la transdisciplinaridad como el ejercicio de la práctica en la complejidad, como un modo de conocer, como un modo de conjuncionar complejidad y transdisciplinar para ir a fenómenos emergentes en una nueva racionalidad. Entonces es necesario que los docentes tengan, aparte del dominio de sus disciplinas, tengan una formación transdisciplinar que pasa por niveles de realidad, por principio del tercer incluido y por la complejidad. Y eso nos va a llevar a un investigador complejo que debe ser capaz de contextualizar y globalizar, un docente que es investigador de su propia práctica y que va de lo singular a lo concreto y de lo concreto a lo singular como reforma del pensamiento transmetódico que promueve una razón abierta. Se trataría de un maestro en las conexiones, puentes y formación transdisciplinar, un investigador docente, un docente investigador que reconoce los topoi y va a la eliminación de ese pensamiento abismal y que debe trabajar en una comunidad de investigadores transdisciplinares, que eso no significa que va a renunciar a su disciplina y a sus investigaciones analíticas, sino que se debe comprometer más por la realidad y debe ir a una educación problematizadora, la educación que permite al estilo freiriano transformar su propia realidad. Y en ello, lo de colonial planetario hay que atender muy bien, porque la transdisciplinaridad ha querido también, igual que la complejidad, muchos investigadores han querido alienarla a la posmodernidad como cono de la modernidad, la han querido colonizar, y entonces debemos estar atentos a ello. La única manera de que la complejidad y la transdisciplinaridad y por lo tanto la transcomplejidad se dé en su esencia es en el pensamiento de colonial planetario, que acepta la ruptura con lo simplificante, que acepta la ruptura con las verdades acabadas, que acepta la ruptura de que la relación sujeto-objeto debe estar permeando de la educación, que acepta romper con ese mandamiento de que las subjetividades no deben de estar en las investigaciones. Y entonces debemos estar atentos a una complejidad que es realidad de vida y que puede ser eludida. Y que ha sido eludida por mucho tiempo, pero no por ello la complejidad deja de ser lo que es. Una vida, una creación divina, narrada en Génesis en 7 días, profundamente compleja. Y por ello entonces la cúspide de ese y la intencionalidad a romper paradigmas en una epistemología compleja en la educación, la cúspide debe ser un saber ecosófico en la educación. Conseguir con la educación el fino arte de habitar en el planeta. Para ellos es menester la ruptura en las universidades a una transgestión educativa rica en visiones otras, fuera del encierro de los paradigmas que atiendan a la globalidad del problema, en una complejidad interdisciplinar que nunca reduce, dando cabida a las culturas olvidadas, ese saber ecosófico lleno de compasión, espiritualidad, ese deseo firme en ir a cambios en la conciencia y en el accionar del ser humano. Por ello,
ese saber ecosófico en la educación debe concebirse que el ser humano es el único que desde su trinchera puede promover grandes cambios en sus acciones. Y no importa si se siente solitario en su misión, no. Debemos de ir a esos cambios con una mente liberada, sabiendo que nuestro propio amado Dios Todopoderoso nos pide que vayamos a buscar la excelencia en el medio de las adversidades, y está Él allí para llevar nuestras cargas y darnos su sabiduría para la gloria de Dios, como en este momento ocurre en el planeta. Y entonces se incorpora allí una categoría que se llama sentir pensar en las universidades, las instituciones educativas, con la conjunción de los científicos, con las subjetividades más hermosas de hacer el ser humano, su cultura y manifestaciones, para ir a un saber que vaya a promover la tarea de civilizar a la humanidad. Las universidades no pueden estar de espalda a ello. ¿Con qué profesionales seguimos contando para la batalla de la recivilización? Es bueno de construir estas funciones hegemónicas en las universidades que envían a los otros niveles de educación profesionales de alto nivel competitivo, pero de escaso corazón y de escaso saber ecosófico y el trato con la vida y de los problemas en plena era de la globalización. Entonces vamos a ir a la búsqueda de esa recivilización, promoviendo un modo de estar en el mundo, de percibirlo, un cambio de acciones, una conciencia que favorezca la unidad en la vida. Ese amor, esa sensibilidad debe ser el centro de un accionar, valorizando las culturas, profundizando un conocimiento ecosófico, en la búsqueda de una educación universitaria de excelencia y de allí una humanidad verdaderamente humana. Por ello, el religar no puede correr el riesgo del error de ligar nuevamente bajo las carencias del pensamiento reduccionista, convertirse en elitista el conocimiento soterrado en la docencia. Hay que ir a una educación descolonizada en una universidad que vuelva a pensar en el significado del aprendizaje, para qué el aprendizaje, para qué nos sirven los conocimientos, cómo nos permean en nuestra propia problemática y cómo vamos a interconectarnos y a transformar nuestra propia realidad. Por eso es urgente una verdadera educación universitaria descolonizada que rompa y que propicie con los currículos regionales adaptados a las necesidades de los habitantes, de las regiones, de las lenguas, de cada una educación verdaderamente intercultural, una educación para recivilizar, y es urgente entonces recivilizar ese conocimiento reduccionista y parcelado. Cuestionamos a la docencia marcada por la preeminencia del sesgo, dejando por fuera hechos contundentes en el sur. Sí, países soslayados, grandes matemáticos en nuestros aborígenes, en la matemática maya, execrados de la matemática como legado de la humanidad. Cuestionamos una docencia que vaya a enseñar las ciencias como preeminencia de una cientificidad soslayadora, execrando al niño y a la niña científico con sus subjetividades, execrando a la esencia humana para privilegiar lo que supuestamente estaba dado como verdad. Cuestionamos y levantamos la voz en contra de cualquier hecho educativo que tal vez nosotros en nuestros inicios promovemos, pero que ahora estamos en la trinchera de cambio, que ahora estamos y nos adaptamos a que, y sabemos y nos concientizamos a que necesitamos un saber ecosófico en la educación. Por ello, ese religar ecosófico, esa convergencia de la salvación de la tierra debe volcarnos seriamente a colaborar en la minimización de las causas que lleven al colapso de la tierra, que llevaron al colapso de la tierra y que nos han llenado de esa esencia a la docencia. Por eso se incita a un sentir pensar que vaya a imbuirse en ese cerebro para aprender mejor y pensar y emocionarse, porque el cerebro necesita emocionarse para aprender, en una conjunción tetra, cuerpo, mente, alma y espíritu en plena complejidad de la enseñanza. Y ello entonces nos debe llevar a una toma de conciencia en esa investigación, acción participativa en las comunidades, en ese transmétodo
que recientemente se publicó, que incita a una concientización, a una inclusión, que desarrolle acciones políticas de dimensiones sociales en las arenas del estudio, en comunidades vírgenes que están por develarse en esa decolonialidad urgente de salvaguardar. Y es importante ir a reflexiones de pretensiones de inclusión que no deben sesgarse a pretensión alguna, porque debe excluirse todo lo que impida la inclusión. Los participantes, los actores involucrados deben de ser activistas de su propia crisis, de su propia... Y para concluir, como ustedes pueden ver, hemos usado muchísimas obras, comenzando por la Ética Eudemia de Aristóteles, las obras de Milagros Rodríguez, su servidora, Edgar Morán, Juan González, Miguel Gallegos, recomendada por el doctor Rigoberto Pupo. Lo hemos incluido muy bien en el análisis de la epistemología de la complejidad como recurso para la educación, pero todas las obras también de Solano y todo lo que su servidora ha venido haciendo en el transcurso de su vida, y que en ello nos hemos inmiscuido con métodos importantes, relacionantes, que hemos venido marcando pauta en estas investigaciones, pero que estamos comenzando a... Porque reconocemos cuando nos montamos en hombros de gigantes como Freire, Morán, Pupo, cuando nos montamos en esos hombros de gigantes reconocemos que hay mucho camino. Y a ti, Jesucristo, que viniste a morir por nosotros, dedico todo lo que hago. Eres mi más grande ejemplo de perseverancia. Muchas gracias a todos ustedes y seguimos en la batalla de las ideas, en la complejización de la educación y en la colaboración en la salvación del planeta, en la recivilización del pensamiento.